Muy bien, y ahora vamos a saludar al diputado Hernán Berizo, hombre del PRO de la provincia de Buenos Aires, porque estuvo presente en la sesión. Diputado, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Carlos Méndez aquí en DTV. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Escucho muy bien. Bueno, diputado, a ver, hubo un solo voto en contra, hubo abstenciones. ¿Cómo fue el voto de Berizo? ¿Favorable ayer o no? Mi voto fue favorable, así que en ese sentido no tuvimos ninguna duda, recién lo planteaba la diputada, Sí. Nos abstuvimos en, mejor dicho, algunos artículos, como lo que decía la diputada, nos diferenciamos quizá del proyecto del oficialismo, pero en líneas generales voté a favor en los 3 proyectos que se votaron ayer. Está. Diputado, y le digo, ¿tienen algún número ustedes de cuánta gente está haciendo teletrabajo en este momento? Porque había como cifras muy variadas. Algunos decían, mirá, está trabajando de esta manera el 5% del total de trabajadores en la República Argentina, otros dijeron el 15%. ¿Tienen algún número ustedes cuando hablaron con sectores empresarios y gremiales o no hay una cifra? Te voy a ser sincero, A ver. Carlos. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que teníamos bien claros los números porque justamente se empezó a hablar de la importancia del trabajo. No te voy a mentir, no voy a tirar números por tirar. Lo que sí te puedo decir es que se asombraría la gente la gran cantidad de, tanto en el sector público como en el sector privado, que trabajan a distancia. En el sector privado era algo así como el 30% en zonas de conectividad alta como Capital y Gran Buenos Aires. No así en el interior porque recordemos que también depende mucho de la conectividad. En el sector del Estado obviamente era un porcentaje menor. Claro. Diputado Berizo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Diputado, ahora, una vez que el Senado sancione también la norma que ustedes aprobaron, lo que hay que garantizar es la conectividad de Internet en toda la República Argentina. Y bueno, a ver, en ese sentido yo creo que es uno de los talones de Aquiles de esta ley, porque tenemos una gran parte de nuestro país que todavía no está conectado. Y no solamente apuntando a lo que es el trabajo a distancia, también apuntado a lo que es la educación, que sería el otro ítem de la importancia de tener conectado todo el país. Hoy por hoy, producto de esta pandemia, estamos viendo que no solamente se ve afectado el trabajo, sino también la educación. ¿Por qué nombro la educación? Porque también depende de la conectividad. Es real que en los grandes centros urbanos hoy la conectividad funciona muy, pero muy bien, 4G, 3G en algunos lugares, 5G no ha llegado, pero todavía falta llegar a los sectores limítrofes del país y ahí también la importancia porque ha crecido mucho el turismo, muchísimo diría yo, y es la principal fuente de trabajo y es donde más se necesita de la conectividad. Así que, Fernando, sí, de acuerdo con vos. Pero eso con inversiones y reglas claras se va a poder. Diputado Berizo, ¿qué tal? Débora Urieta lo saluda. Una consulta. Cuando fue la reunión en comisión, varios empresarios plantearon que esto empiece a regir una vez que se levante la cuarentena. Algunos ya van a plantear hasta un año más tarde, sobre todo para las pequeñas empresas. ¿No es muy poco tiempo, 90 días, sobre todo en esta crisis económica que estamos atravesando? Si no es muy poco, no, yo considero que no es poco. O sea, yo considero que está bien, es más. Mucha gente nos decía, ¿por qué tanto tiempo para comenzar? ¿Por qué no se puede ya? No, Débora, en ese sentido, sinceramente no me parece poco. Bueno, en cuanto a lo que vos decís, que no se sabe cuándo se terminaría la pandemia y a partir de que se termine, bueno, supuestamente estamos en el tramo final, por lo que se ha dicho hoy. Diputado, un tema. Usted seguramente alguna información tiene. La verdad que la semana pasada había sido de mucha tensión, había reclamos opositores, en el Obelisco había un grupo, en Casa de Gobierno, en ciudades del interior, y apareció en un momento este proyecto de donación de plasma que dicen que surgió en el bloque del Frente de Todos. Lo tomó Máximo Kirchner lo habló, cuentan con Carmen Polledo, con Cristian Ritondo, y de pronto se armó esto que creo que es muy positivo. La pregunta es, ¿qué cree que es lo que viene usted?
este espíritu conciliador que posibilitó 3 leyes, la designación de Pichetto, o cree que después, si los temas son más ríspidos, se va a volver a tensionar la cuestión oficialismo y oposición? A ver, Carlos, me encantaría decirte, por el bien de nuestro país, que podríamos consensuar todas nuestras diferencias, poder consensuarlas, charlarlas y sacar proyectos, como decías vos, como el del plasma, consensuado. Sí. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo difícil? Lo veo difícil primero por la animosidad que hay por parte del oficialismo, en cuanto a que hoy por hoy, en medio de la pandemia, sentimos nosotros que se aprovechó o se avanzó sobre temas que ni siquiera se había considerado ni se nos había comentado. La liberación de presos, la expropiación de Vicentín, romper con el Mercosur y el mercado europeo. Pero diputado, perdón, un tema. El tema, ¿hubo alguna participación del Congreso en el tema liberación de presos o no? Porque yo no, la verdad que no lo registro, no, por eso digo, el tema Vicentín sí, pero digo, en el tema de la liberación de algunos detenidos, ¿hubo alguna decisión del Congreso o no? El tema de la liberación de presos no hubo ninguna. Y el tema de Vicentín, Carlos... Por eso, ¿no? Si bien fue el Senado, pero nosotros en diputados no hay proyecto. Ninguna... Sí, no hay proyecto, Exacto. ¿no? Sí. O sea, no tuvimos ninguna participación. Entonces, en ese sentido, consideramos que si o el oficialismo tiene determinado seguir tocando temas por decreto, sacando cosas por decreto, y seguramente desde la oposición no vamos a estar de acuerdo. Igualmente, a ver, Carlos, convengamos algo, y hay que decirle a la gente que muchas veces, si vos hablabas recién de la gente en la calle, en el obelisco, que se queja, que no hacemos nada, que la oposición, que quede claro que en este contexto de pandemia y de pánico que tiene gran parte de la población, nosotros vamos a tratar de consensuar, de tener un trato responsable, no de romper ni de andar haciendo cosas que no se deben, como tirar piedras cuando no nos gusta algo. Entonces, ser una oposición responsable es nuestro lema. Entonces, en ese sentido, Carlos, a tu pregunta, vamos a seguir consensuando con el oficialismo todos los proyectos de ley que se puedan consensuar y que sean beneficiosos para la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros veamos que se avasalla las instituciones o la propiedad privada, claramente no lo vamos a compartir y vamos a salir a denunciar esos hechos. Sí, Hernán, si en el futuro el oficialismo, el Frente de Todos, tiene intenciones de plantear en el recinto de la Cámara de Diputados temas más allá y por fuera de lo que serían temas vinculados con la pandemia o vinculados con el COVID-19, como puede ser el tema, crear una comisión investigadora del caso Vicentín o de los créditos que le dieron desde el Banco Nacional a la empresa Vicentín, o otros temas más políticos, ¿ustedes aceptarían discutirlo en esta manera remota del Congreso, de esta manera mixta, o esperarían a los tiempos en los cuales nuevamente vuelvan a concurrir la totalidad de los diputados al recinto de la Cámara? A ver, Fernando, yo primero creo que el tema de Vicentín es una facultad que tiene la justicia, no el Congreso. El Congreso no puede determinar la expropiación de Vicentín, está en manos de la justicia. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ser, si lo vamos a tratar en el Congreso, tiene que ser presencial, no puede ser virtual. Quedó demostrado el otro día con las fallas técnicas que hubo, que dicho sea de paso, anoche también tuvimos algunas fallas menores que fueron subsanadas, pero es muy difícil para nosotros, desde lo remoto, poder tocar temas tan sensibles. Entonces, yo creo que se puede tocar cualquier tema. Nosotros estamos abiertos a dialogar y a encarar cualquier proyecto. Ahora, de manera presencial, no puede seguir siendo de manera virtual. Temas tan sensibles como eso, como lo que vos estabas planteando, que aparte, Fernando, y esto para terminar, creo yo que en este momento el norte tiene que ser los planes que hay para la post-pandemia, en lo económico, en lo sanitario, en la educación. Si vamos a usar la pandemia para tratar de manera virtual expropiaciones, liberación de presos u otras cuestiones, me parece que es un gran acto de irresponsabilidad de todo el arco político de nuestro país. ¿Y el impuesto a las grandes riquezas se podría tratar por esta modalidad?
A ver, te vuelvo a repetir, Débora, yo considero que hay temas que son urgentes y hay temas que no son urgentes. Obviamente que la agenda que está manejando el gobierno, los temas urgentes los saca por decreto, Débora. Está visto, que ellos consideran urgentes. Yo considero que el impuesto a las riquezas, que primero esto era como el tema del proyecto del aborto, que se iba a tratar, que ya estaba, que ahí, que en marzo, y que de pronto no salió. El impuesto a la riqueza incluso se llegó a hablar en Olivos con la participación de Máximo, de Alberto, y tampoco salió. No se sabe para qué puede ser la plata, qué alcance tiene. Yo particularmente considero que nosotros tenemos que generar confianza a los inversionistas, porque nosotros, Débora, cuando pase la pandemia, no somos Noruega y Suecia o Estados Unidos, que vamos a tener una capacidad de recuperación económica enorme. Nos va a costar mucho, y si nosotros en el transcurso de la pandemia nos dedicamos a romper con la confianza de los inversores, a expropiar empresas privadas, bueno, en definitiva, creo yo que va a ser muy difícil que podamos nosotros como oposición prestarnos a hablar de impuestos a la riqueza. Yo hablaría, Débora, de achicar el Estado por donde realmente no hay urgencias. Y yo creo que un impuesto a la riqueza tendría que ser muy bien estudiado y no es un tema netamente político, creo que es un tema técnico y que hay que estudiarlo muy en profundidad. El diputado Hernán Berizo, me promete 10 segundos, le tengo que preguntar esto. Dígame, la oposición, el PRO en la provincia de Buenos Aires, pero cortito, de 10 segundos, ¿tiene jefa o tiene jefe? Digo, ¿es María Eugenia Vidal? ¿Es Monzó? ¿Están discutiéndolo? ¿Cómo es el tema? Pero muy breve, Berizo, porque si no se me enojan arriba, ¿eh? Sí. El PRO en la provincia de Buenos Aires tiene una líder natural que es María Eugenia Vidal, la ex gobernadora. Ahí está. Bueno, listo. Ahí está. Berizo, muchas gracias. Buenas noches.